del perdón es lo que dice Martin Luther King. Dice estas palabras: el perdón es la llave que desbloquea la puerta de la sanidad y de la paz interior. Muchas veces no nos damos cuenta que el perdón nos limita a vivir una vida plena. No perdonamos, nos angustiamos. Voy a pedir que lo saquen el perro porque está interfiriendo la atención. Carlito, vos que sos gran perrero. Muy bien. Y el gran problema de la falta de perdón es que no nos damos cuenta que muchas veces tenemos cosas en el corazón, porque no lo hablamos. Salvo con un amigo. Ustedes saben que la etimología de la palabra perdonar viene del prefijo completamente. Viene del latín. Y donare significa dar todo. O sea que perdonar significa dar el perdón completamente y totalmente. Ahora, cuando yo miro ese concepto, significa y refleja la idea de otorgar el perdón por gracia. Es una noción de una segunda oportunidad para liberar de alguien de la consecuencia. Ahora vamos a la Biblia. Este tema del perdón viene de muy lejos, viene de Amós. Y yo cuando empezaba a estudiar el tema del perdón, la venganza, ojo por ojo, diente por diente, me empecé a investigar de dónde viene. Y esto viene de Amós, capítulo 1. En 8 oportunidades, cuando Amós Dios a través de Amós va a condenar y juzgar a los pueblos, empieza con este encabezado: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré mi pecado. Y se acerca a Gaza y dice: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré mi pecado, mi castigo. Y en 1:9 dice: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré mi castigo. Entonces toda la idea del Antiguo Testamento es: a la tercera, la 4ª viene la venganza. Hacen 3 veces, la 4ª viene la venganza. De paso digo, la venganza no es pecado, ¿usted sabía? La venganza no es pecado. Si no, Dios no diría: mía es la venganza. El tema de la venganza, que es un atributo de Dios, es una prerrogativa de Dios. Y yo cuando me quiero vengar estoy tomando el lugar de Dios. Yo no me puedo vengar, porque para mí es pecado, pero para Dios no. Por eso dice: mía es la venganza. Y quiero ir despacio, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro se acerca al Señor y le va a decir: Señor, en el Antiguo Testamento eran 3 más 1, pero en el Nuevo Testamento se habla de 7. Entonces se acerca Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿4 como en el Antiguo Testamento? Mirá que lo traigo a Amós, 8 oportunidades. Juzgó al pueblo a Gaza, a Tiro, a Sidón, a Judá. No, le dice el Señor, hasta 7. Y ¿hasta 7? Le pregunta Pedro. Y el Señor, ¿qué le contesta? No, hasta 70, 27. 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. Dice un teólogo: 490 veces es un minuto, es un perdón por minuto. O sea, tenés que pasarte todo el día pidiendo perdón. Como toda parábola comienza con una pregunta, el Señor le va a referir la pregunta que en esta mañana vamos a leerlo. Vamos a ponernos de pie para leer la parábola que el Señor va a poner. Dice en el verso 21: pero se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo:
no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí viene lo que dice ahí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ya lo vamos a explicar. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor vender a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de los consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole: págame lo que le debes. Y escuché esa frase, la misma frase que él le dijo al otro. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, no le perdonó lo que fue perdonado, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y le fueron a contarle al rey. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Anote esa frase. Le entregó a los verdugos hasta que pagase la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, háblanos al corazón. Este tema tan crucial del perdón. Ayúdanos a expresarlo. En nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor, cuando se le acerca, le hacen una gran pregunta: ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Entonces el Señor le va a referir una parábola. Las parábolas no son asientos de doctrina, pero las parábolas tienen principio. El primer hombre que pone el Señor habla de 10.000 talentos. Viene una persona y el rey y va a hacer cuentas. Y habla de 10.000 talentos. Y usted va a decir: ¿por qué tanto 10.000 talentos? ¿Qué tanto dinero tenía? Es que usted entienda que en ese tiempo había el rey y había jurisdicciones. Entonces, los siervos eran los dueños de las jurisdicciones. Haga de cuenta que era el presidente y tenían gobernadores que tenían coparticipación. Por eso este hombre le debía 10.000 talentos. Escuche bien lo que era 10.000 talentos. 10.000 talentos hoy, al precio de dólar de hoy, antes de las elecciones, 13 millones de dólares. Era una barbaridad. En ese tiempo estaba investigando, el templo había salido 8.200 talentos. O sea que este siervo, de lo que debía, de su jurisdicción, debía mucho más, un poquito más que lo que salió del templo. ¿Qué hace el rey? Le perdona la deuda. Cuando sale este hombre, se encuentra con otro deudor en la calle y lo mira: vos me debes plata. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. ¿Cuánto es 100 denarios? 100 días de trabajo. El otro era 17 años de trabajo. Esto era 100 días de trabajo. Y dice literalmente que lo agarraba del cuello y lo ahogaba. Págame la deuda. El rumor, los WhatsApp llegan hasta el rey. Dice: ¿cómo? ¿Vos no perdonaste? Y yo te perdoné. Y lo echa a los verdugos. Baja el telón de la escena bíblica. Muchas cosas quiero hablar sobre esto. ¿Por qué? Yo voy a hablar en esta mañana qué es lo que no es el perdón y qué es lo que sí es el perdón. Usted tiene que entender en primer lugar lo que no es el perdón. El perdón no es un sentimiento, mi hermano. Es un mandamiento. No lo siento perdonar, es un mandamiento.
Efesios capítulo 6, verso 32, termina el apóstol Pablo después de hablar de la ira, de la gritería. Dice, antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Cristo os perdonó. Hermano querido, el perdón no es un sentimiento, el perdón es un mandamiento. No es un problema entre el ofendido y el ofensor. Es un problema, escucha bien, del ofendido con Dios. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es reconciliación. Y usted me va a decir, pero Mateo capítulo 5, 23 dice, si vienes con tu ofrenda al altar y aquí te acuerdas, Gabriel Galvez que me trajo el pan, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Oh, ay, pará. Ariel tiene algo contra mí. Me acerco a Ariel, le pido perdón y vuelvo a comer el pan. Pero no siempre el problema del perdón es reconciliación. Usted vaya a decirle a Silvia, esa mujer del campamento que me dijo llorando, fui violada y abusada desde los 7 años por mi padrastro. Que vaya y se reconcilie. No siempre el perdón es reconciliación. Porque hay que diferenciar entre el perdón y reconciliar. El perdón es con Dios. El perdón es invisible. El perdón es en su cámara secreta. Y usted se arrodilla y le dice, Señor, perdóname, perdón. Yo te pido perdón y lo perdono a tal persona. Lo perdono. Me hizo tantas cosas, pero lo perdono. Es visible. El perdonar es invisible. Es con Dios. Es perdonar como Dios perdona. Es no echarle la culpa al hermano, sino tomar las culpas como el Señor tomó nuestras culpas y nunca más sacar eso como una planilla de Excel, donde ponemos en tal día, tal fecha me hizo tal cosa, tal día, tal fecha me hizo tal cosa. Entonces tenemos una planilla de Excel y apretamos y decimos, vos me ofendiste tal día, me trataste mal. Y esto va para todos los órdenes de la vida, hermanos en Cristo, esposos. Capaz que hablemos esto en la reunión de matrimonio. Hay maridos y esposos que duermen en camas separadas porque tienen problemas no resueltos. El principio del divorcio es camas separadas, no solo arcas divididas, camas separadas. El reconciliar es como dice Mateo 18, tú y él solo, pero no siempre el perdón es reconciliar. No siempre el perdón es reconciliar. Ahí está el texto. Si tu hermano peca contra ti, tú y él solo, acércate. El perdón no es sentimiento, ¿sí? El perdón no es reconciliación. El perdón no es olvido. Hermanos, ese es el problema de tomar textos sin fijarse en el contexto. Por años nos criamos pensando que Dios se olvida de nuestros pecados. Por años se ha predicado que Dios se olvida y que nunca más. No, mi hermano. La memoria es un recurso de los mortales. Dios no tiene memoria. Eso es una figura de edición, se llama antropomorfismo. Dios no tiene memoria. Dios no tiene pasado para que recuerde, no tiene futuro. Él vive un eterno hoy. ¿Cuál es el tema? Que Dios te perdonó y te perdonó. No existen más tus pecados. Pero no lo va a sacar como mi esposa. No lo va a sacar como mi jefe. No lo saca más. Es Dios.
ni los pecados pasados, ni los presentes, ni los futuros. Por eso el presente continuo de Juan 1:19 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpió, nos limpia, nos seguirá limpiando. Dios no se olvida, no lo recuerda, no lo tiene registrado. Pero ¿dónde están mis pecados? Domicilio real de mis pecados y de los tuyos. El fondo del mar. ¿A dónde? En el fondo del mar. Hay un gran cartel luminoso que dice prohibido pescar, como dice un gran escritor. Nadie puede pescar los pecados de otro allí. Dios te perdonó. Por lo tanto, cuando te venga alguna ofensa que te ha hecho alguien, si lo perdonaste, no te sientas mal. No te sientas mal. Dice un gran escritor: la avispa del recuerdo puede volver a volar, pero el aguijón de su motivo ha sido quitado. Cuando vos perdonas, el perdón desactiva el proceso de la venganza. ¿Se entiende? El perdón desactiva el proceso de la venganza. Vos no podés vivir con un rencor anidado. No podés vivir angustiado con cosas del pasado. Ya viene el Señor. Ya viene. Ya salió de la gloria. Tienes algo contra tu hermana, termina la reunión y dale un abrazo. Me va a decir que no. Nadie puede soportar un abrazo. Nadie se resiste a un abrazo. Nadie. Nadie. Ahora, cuando yo miro esto, me doy cuenta que muchas veces el problema del perdón es que hemos malinterpretado. Creemos que es un sentimiento, creemos que es reconciliación, creemos que es olvido. Y el problema es que pasa el tiempo y empezamos a sentirnos mal. Dios dispensa el perdón para que nosotros liberemos el perdón. ¿Qué es el olvido? En la suspensión, le hice aliterado para que usted se acuerde. El olvido es la suspensión de lo sucedido. El olvido te suspende lo que ha sucedido. Eso no es perdón. El verdadero perdón, ¿qué es? La superación de lo sufrido. Te vas a acordar, pero como dice Job, como aguas que pasaron. Te vas a acordar, pero como aguas que pasaron. ¿Cuándo no perdonaste? Cuando te acuerdas y te resientes. ¿Qué significa resentir? Volver a sentir como el primer día. Volver a sentir como el primer día. Ahora, ¿qué es el perdonar? ¿Qué es perdonar? El perdonar es liberar. Dice Job 22:21, vuelve en amistad con él y tendrás paz. Cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que el perdonar aparece Salah en el 46 veces, en el Nuevo Testamento 55 veces. Como liberar, cancelar, olvidar, romper el documento. Te hago dos aclaraciones sobre esto. Pues sabes que el Señor Jesús, en el Padre Nuestro, ¿cuántos principios tiene el Padre Nuestro? 7 principios. Del único principio que hace una nota al pie de página es acerca del perdón. ¿Por qué la hace eso? Porque los discípulos tenían problemas para perdonar. Y porque después de 20 siglos vos ibas a leer eso y yo también iba a leer eso. Y aparece Mateo 6. Si no perdonamos, no nos perdonan. No, yo no voy a perdonar. No sabe lo que me hizo. Ah, sí. ¿Y cuántos pecados Dios te perdonó?
Porque ¿cuál es el problema? Que Dios nos perdonó los pecados y después empezamos a juzgar a los otros. Entonces, el atavío del legalismo nos viene, nos olvidamos, nos agarra amnesia de quiénes fuimos, que anduvimos en droga, que anduvimos aquí y allá. Entonces nos ataviamos con el vestido del legalismo y empezamos a juzgar. Y aquel, y aquel, y aquel. Una vez estuve con Gustavo Caramelino hace dos días. Y dice que Rubén Vera estaba con varios hermanos y había un hermano que condenaba a otro hermano y lo condenaba y lo condenaba. Y Rubén Vera sabía lo que este hermano era, que había estado, que era completito. Y que Dios lo había transformado. Y le pone, era más grande que él, y Rubén Vera le pone la mano y le dice: hermano, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No habló más el hermano. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Como diciendo, yo sé tu vida anterior, si no te hagas el Calvin Klein. ¿Qué es perdonar? El perdón viene a ser la tenaza para romper el resentimiento. Es la muleta para terminar con la ira. Es el proyectil que destruye fortalezas de odio, de resentimiento. El perdón te libera. Termino. ¿Qué es perdonar? ¿Se acuerdan lo que no era perdonar? No es un sentimiento. No es reconciliación y no es olvidar. ¿Qué es perdonar? Es liberar. La otra L es limpiar. Dice la Biblia, Lucas 9:25, cuando estéis orando, perdonad. ¿Cómo? Cuando estés orando, perdonad. Muchas veces estamos orando y vienen pensamientos de hermanos que nos han hecho algo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Perdona. 54:10 de Isaías dice: ningún arma forjada prevalecerá contra los siervos de Dios, sino que condenará no los pies, condenará no las manos, condenará no la mente. ¿Qué condenará? Toda lengua que se levante contra los siervos de Dios. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Nunca hables mal de un siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a condenar tu lengua. Esa es la herencia de los siervos de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Liberar, limpiar. ¿Y qué es perdonar? Sí, es perdonar, es liberar, es limpiar y es ser leal. Como Cristo fue leal y nos perdonó de todos nuestros pecados. Él nos perdonó, derramó su sangre, anuló el acta de los decretos que debió ser era contraria, la clavó en la cruz y punto. No me acordaré más de tus pecados, 43:25 de Isaías. Por eso, dice Dwight Moody, dice, creo firmemente que muchas oraciones no tienen respuesta. ¿Tienes oraciones que no tienen respuesta? ¿Dios no te contesta alguna oración? Tal vez porque no has perdonado a alguien. Déjame que termine con esto. Los pactos se sellan. El pacto de Noé se selló ¿con qué? Con el arco iris. De Abraham con la circuncisión. El nuevo pacto con la cena del Señor. El pacto de amor con la alianza. Pero hubo un pacto que se selló, que algunas veces lo dije esto, 1 Samuel capítulo 18. Que se acercó Jonatán a David y dice: vamos a hacer un pacto de respeto. Nosotros somos amigos, pero ¿sabe qué?
yo me voy a sacar el traje de príncipe, pónetelo vos. Ahora te van a ver a vos, David, y van a creer que sos príncipe. Toma, somos iguales. Se sacó las armaduras, Jonatán, y le dio a David, toma las armaduras. Ya no tenemos armas para matarnos. Pero se sacó algo más, ¿se acuerdan? Se sacó el talabarte. ¿Qué era el talabarte? El talabarte era donde se guardaba el arma corta. El segundo juez de Israel se llamaba Ahod, era el único zurdo. Y todos le tocaban así, claro, él era zurdo, tenía aquí el arma corta. Y como era zurdo, hace así y le mete en el estómago al rey Eglón, donde sale todo lo que sale. Le entregó el talabarte Jonatán a David para decirle, ¿sabes? Aunque te des vuelta, nunca te clavaré un puñal por la espalda. Te lo voy a contemporizar. Aunque no esté invitado a comer en la casa donde te invitaron, aunque no estés presente, yo nunca hablaré mal de vos. Porque muchas veces en la comida, y bueno, empezamos a hablar y el otro habla y habla. Entonces hablamos de los ancianos, hablamos de los pastores, hablamos del hermano, hablamos de aquel, hablamos. Talabartes. Es más, muchos usan el talabarte para cortar la carne que van a comer después. Entrega el talabarte en esta mañana y dile, Señor, perdóname.